En primer lugar, saludo, me acompaña, muchas gracias, Nacho Mostazo. Me acompañan a mi derecha el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, y a mi izquierda la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, y también se encuentra con nosotros el viceconsejero de Humanización, José María Antón. Comparezco ante ustedes para realizar un análisis de la situación del coronavirus en nuestra comunidad y para detallar las medidas que vamos a aplicar dentro de la estrategia de continuidad del COVID-19 dentro de la Comunidad de Madrid, que fue presentada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso el mes de julio. Como ya dijimos en su momento, las medidas que se toman en referencia al coronavirus están en continua revisión y es esencial adaptarlas a la situación epidemiológica y asistencial que vive nuestra región. Ahora vivimos en un momento muy concreto, marcado por un lado por el aumento de casos en nuestra comunidad en las últimas semanas y por otro lado también con la vuelta al colegio, con la vuelta a las universidades, con la vuelta al trabajo, lo que implica una mayor movilidad y también un mayor uso del transporte público. Para cada uno de estos ámbitos, la Comunidad de Madrid ha desarrollado ya un plan específico, se ha presentado en todos ellos y de la misma manera esta vuelta al ámbito educativo y al ámbito laboral debe reforzarse también en medidas que van acompañadas desde la decisión de salud pública. Tenemos monitorizada cada zona básica de salud de la comunidad, cada centro de salud y cada hospital, y esto nos permite tener una información al momento muy detallada y muy precisa en la toma de decisiones. En este sentido, con los datos que tenemos a día de hoy y viendo la evolución de las últimas jornadas, puedo asegurar que la pandemia en la Comunidad de Madrid está estable y está controlada. Eso no quita para que estemos preocupados. No es grato, se lo aseguro, tener a tantos madrileños afectados por el coronavirus, pero trabajamos día a día para ofrecer la mejor asistencia sanitaria, pero en ningún caso estamos alarmados por la situación en la región. La comunidad está poniendo todos los medios a su alcance para combatir el COVID-19. Lo hemos hecho desde el inicio de la pandemia y que nadie dude que lo vamos a seguir haciendo, porque nosotros somos quienes les informamos cada día de cómo está la situación y somos nosotros los que les comunicamos cada medida adoptada. Saben y sabrán siempre que en cada momento qué pasa y qué soluciones se aplican para combatir al coronavirus. Y los madrileños pueden estar tranquilos. Y cuando hablo de tranquilidad no quiero decir que podamos ni debamos relajarnos. Hay que seguir alerta constantemente y no hay que confiarse. Y lo digo porque, aunque es evidente, a veces se olvida que esta es una pandemia sanitaria, la mayor en las últimas décadas a nivel mundial, y esto provoca que ni la situación sanitaria, social y económica es la que nos gustaría. Y debemos tener claro que, como sociedad, aún nos quedan momentos difíciles por vivir. Como Gobierno es nuestro deber actuar para atajar esta situación, para evitar que haya nuevos casos, nuevos ingresos en hospitales y, sobre todo, para que haya más familias que sufran por el virus. Y también es fundamental la responsabilidad individual de cada uno, el cumplimiento de las medidas higiénicas, medidas de seguridad y que todos conocemos que son sencillas y también son muy efectivas. Y no me cansaré de repetir la importancia de cumplir con todas ellas. Respecto a la situación epidemiológica, tengo que decirles que a día de hoy, con cerca de 135.000 casos en la Comunidad de Madrid hemos tenido desde el inicio de la pandemia. Hay más de 107 brotes comunicados, de los cuales 41 siguen activos. Una media de edad que es baja, que son 38 años, lo que nos indica que ahora son los jóvenes los más afectados por el COVID-19. El 72% de los casos detectados en los últimos 15 días está en el rango de edad entre los 15 y los 59 años y la mayor incidencia de casos se produce en la zona sur de Madrid. Por supuesto, esto tiene una repercusión asistencial. Si bien, y por suerte, no es comparable a los meses de marzo o de abril, cuando tuvimos el pico de la pandemia, a día de hoy tenemos 1.882 pacientes ingresados en planta
y 225 en las unidades de cuidados intensivos. Son cifras que, como puede entender, no nos gustaría dar, pero que nada tienen que ver con la situación que vivimos hace unos meses, y les doy dos ejemplos muy claros. En el pico de pandemia se ingresaban al día casi 1.650 pacientes. Hoy esa cifra está en torno a los 235, que supone un 86% menos de esa situación. Y las camas de hospitalización ocupadas a día de hoy representa un 7% de las camas, del máximo de camas ocupadas en el pico de la pandemia, y esta cifra es de un 11% en el caso de las camas de unidades de cuidados intensivos. Esta es la verdad y esta es la realidad del momento. Y si se habla de elevado número de casos que tenemos en Madrid, es porque tenemos también una alta densidad de población y una gran movilidad, pero también porque hemos aumentado nuestra capacidad diagnóstica en cerca de un 90%. Ahora realizamos aproximadamente unas 150.000 PCRs a la semana, y en el pico de la pandemia realizábamos en torno a las 15.000. Un aspecto, el incremento de la capacidad diagnóstica, que es esencial para detectar los asintomáticos, para identificar los riesgos de los contagios y también para cortar las cadenas de transmisión. Y la Comunidad de Madrid está haciendo un esfuerzo ímprobo, un esfuerzo compartido por todos, porque todos respetamos el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el mantenimiento de la distancia interpersonal. Asimismo, todos sabemos que debemos evitar reuniones familiares y con amigos por la seguridad de uno mismo y de los que nos rodean, porque ahí es precisamente cuando nos relajamos y olvidamos tomar estas precauciones. Precisamente en este sentido se van a hacer modificaciones que les anunciamos y que tienen como único fin frenar esta expansión del virus. Las modificaciones recogidas en la Orden 668 del 2020 de 19 de junio de la Consejería de Sanidad, publicada tras el estado de alarma. Modificaciones que se revisarán con una periodicidad de 15 días, y esa continuidad se decidirá con el criterio de la Dirección General de Salud Pública, valorando la situación epidemiológica y la situación asistencial. En primer lugar, lo que vamos a hacer es una nueva orden de salud pública, y dentro de estas nuevas medidas enmarcadas en la estrategia de continuidad de COVID-19 se encuentran, en primer lugar, los cambios normativos fijados por la Dirección General de Salud Pública. Les paso a detallar a continuación las medidas más destacadas que entrarán en vigor a partir del próximo lunes, día 7 de septiembre. La agrupación de personas se fija en un máximo de 10 personas no convivientes, tanto en espacios públicos como en espacios privados. Hasta ahora este límite solo afectaba a agrupaciones en espacios públicos y se ha ampliado en el ámbito de los espacios privados, si bien habrá excepciones que quedarán recogidas en la propia orden. En este sentido, otro de los puntos importantes es en las instalaciones funerarias, cementerios, sanatorios, crematorios. Se reduce el aforo de un 75% a un 60%. En este sentido, el número máximo de asistentes se mantiene como hasta ahora. En la actualidad, a los velatorios pueden acudir 50 personas si se encuentran al aire libre y 25 en espacios cerrados. Y los entierros o cremaciones, el máximo son 50, el que pueden acudir son 50 personas. En actividades de culto también esa limitación baja de un 75 a un 60%. En las ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas similares también se reduce este porcentaje del aforo de un 75 a un 60%. Respecto a las celebraciones que pudiesen tener lugar tras estas ceremonias, también se limita a un aforo del 60% del lugar o el establecimiento donde se desarrolle, y solo se realizarán con consumos de comida y de bebida en la mesa, con los comensales sentados. Es decir, no se permitirá el baile, ni la instalación de barras, ni la realización de cócteles o aperitivos para consumir de pie. Además, para garantizar el adecuado cumplimiento de la distancia en hostelería y restauración, se introduce una precisión respecto a la manera de computar la distancia entre mesas, tanto en el interior como en la terraza. Así, debe respetarse una distancia de seguridad entre las mesas o agrupaciones de mesas de al menos de 1,5 metros desde las sillas asignadas a las diferentes mesas o agrupaciones de mesas. La diferencia es que hasta ahora esta distancia era de 1,5 metros entre las distintas mesas. Respecto a la restauración en barra, se restringe al 50% de la ocupación,
y las visitas en grupo a museos, salas de exposiciones, monumentos y otros equipamientos culturales se reducen de 25 a 10 personas y se reduce la actividad del guía turístico a un máximo también de 10 personas. Con carácter general, nos autorizan las actividades de espectáculos públicos o recreativos en recintos que no se dediquen de manera habitual a este tipo de actividades, tampoco los festejos taurinos, al menos por estos 15 días hasta que la evolución epidemiológica así lo permita. Se reduce también el aforo de las salas multiusos o polivalentes de un 50 a un 40% y se reduce también el aforo de locales de apuestas, casinos, hipódromos, centros recreativos, zoológicos, parques de atracciones y acuarios, que pasa de un 75 a un 60%. La segunda medida de mejora incluida en esta estrategia de COVID-19 está relacionada con la labor de los rastreadores, las personas que realizan esa labor de control y seguimiento de la pandemia. Hoy les puedo anunciar que la Comunidad de Madrid tiene capacidad para contar con más de 1.000 rastreadores y siempre que sean necesarios se contarán con estos grandes profesionales. Además, a esta cifra se suman los 150 rastreadores del Ejército, a los que les debemos de impartir la formación y suministrar equipos informáticos para que puedan realizar esa labor de seguimiento, esa tarea de seguimiento de los casos. En este sentido y en la línea de la importancia que damos a la capacidad diagnóstica, hoy también les anuncio que la Consejería de Sanidad va a adquirir 2 millones de test rápidos de antígenos. Estos test, aprobados por la FDA y el CDC americano, entre sus principales ventajas que tiene es el poder realizarse donde se encuentra el paciente y se obtiene el resultado entre 10 o 15 minutos. Como punto 3 de estas mejoras que hoy anunciamos está la atención primaria, que ha sido y sigue siendo el pilar, uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema sanitario y lo ha demostrado de manera clara durante la pandemia. Tiene un papel relevante en el seguimiento y el control de nuevos casos, junto con la dirección, con el trabajo que se realiza en salud pública y también en la realización de PCRs que llega a alcanzar una cifra de 18.000 al día. Y en la atención domiciliaria, ya que, según estos últimos datos, atención primaria realiza más de 9.000 seguimientos diarios. Por tanto, es evidente que en los centros de salud se está trabajando de manera muy intensa para reforzar la captación de casos sospechosos y atender a los casos confirmados. Y somos conscientes de la situación que está atravesando nuestra atención primaria, del esfuerzo de los profesionales y de las condiciones de su trabajo, y queremos darles soluciones. La atención primaria necesita un cambio profundo en todo el Sistema Nacional de Salud y Madrid también lo va a hacer. Por eso ya estamos trabajando en un importante cambio que implique transformaciones a nivel organizativo y retributivo y un plan de acción que siga demostrando nuestro compromiso con la primaria y que próximamente les detallaremos. En cuarto lugar, quiero citar y centrarme en los hospitales de la Comunidad de Madrid, que han demostrado una grandísima capacidad de actuación y de adaptación. Cuentan con planes de elasticidad para organizarse y ampliar sus recursos en función del número de pacientes COVID-19 a los que tienen que asistir. Además, está en marcha la construcción del nuevo hospital de emergencias, el Hospital Enfermera Isabel Zendal, que ya se encuentra a un 33% de su ejecución y que permitirá atender catástrofes y epidemias de todo tipo, a la vez que contribuirá a la no congestión de los otros hospitales. Y, por supuesto, mientras este centro finalice y en el caso de que fuese necesario, también se podría activar el hospital de IFEMA. Asimismo, seguimos contando con el Hotel Aire Gran Colón y estamos en disposición de activar progresivamente un mayor número de hoteles en función de las necesidades tanto asistenciales como de aislamiento para realizar las cuarentenas. Y, en quinto lugar, la estrategia de continuidad de COVID-19 incluye una campaña de concienciación en medios de comunicación para reforzar los mensajes de responsabilidad con las medidas de seguridad y para comunicar todas las decisiones que se adopten. Esta campaña de publicidad está dotada con un presupuesto de 3,5 millones de euros y que se mantendrá hasta Navidad. Irá dirigida tanto a la población general como a colectivos específicos, como pueden ser los jóvenes o la población más vulnerable. Finalizo ya reforzando un mensaje fundamental que la
Comunidad de Madrid sigue estando preparada y sigue luchando contra el virus. Contamos con los medios necesarios y también, por supuesto, con el compromiso de todos los madrileños. Muchas gracias.